Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su programa En Voz Alta. Y en esta ocasión agradecemos mucho la presencia de Arturo Marcial, que nos acompaña esta noche para hacer un análisis, un recuento, pues una cronología de los hechos que han estado sucediendo en nuestro país en los últimos días, con esto que para México va a empezar a ser nuevo. Estábamos acostumbrados, Arturo, al tema de las marchas, de ver ciudadanos manifestarse en la calle por algún motivo, pero yo no recuerdo, salvo que tú me corrijas. Dicen ya algunos que de esto sí le saben un poquito más, sobre todo en el tema de la historia, que desde Luis Echeverría no se daban las marchas a favor del gobierno. Habíamos visto que siempre el instrumento de las marchas era para manifestarse precisamente en contra de algo que hacía el gobierno en turno, ¿no? Y en días pasados nos tocó vivir algo en por lo menos las capitales de las principales ciudades del país, y desde luego en la capital del país, una marcha convocada, pues, dicho desde el poder, desde la presidencia de la República, por la derecha conservadora, derecha aspiracionista, engendraba una serie de adjetivos calificativos para defender un organismo que es el organismo electoral, y que parecería que si la marcha no hubiera tenido el éxito que tuvo, o así lo dijeron los organizadores, no hubiera correspondido ahora lo que parece ser un contraejercicio a esta marcha, que es, yo no sé si en apoyo a, no me queda claro todavía que se va a dar, creo que entiendo que el próximo domingo 27 de noviembre, y que va a inaugurar eso que habíamos visto en países latinoamericanos, en donde había una marcha en favor de algo y luego una contramarcha en contra de lo que ellos proponían que no se hiciera, ¿no? Entonces parece un trabalenguas, pero así está. ¿Cómo ves esta situación? Muy buenas noches, gracias Carlos. Bueno, yo creo que vamos a ser testigos de una acción más de estas narrativas de polarización del país. Me parece que en ambos lados de la ecuación le están apostando a buscar que México se convierta en una sociedad con dos polos, ¿no? Están buscando que los adeptos que se tienen por parte de, por ejemplo, la gente que se identifica con la izquierda y con el gobierno federal, pues bueno, reforzar sus bases a partir de expresiones ideológicas que contribuyan un poco a separarse, ¿no? Se está creando una narrativa en este país, y no solo por el gobierno federal, que también lo hace, una narrativa de buenos y malos, Carlos. Se está creando una narrativa de correctos e incorrectos, de fifís y de chairos, y me parece que esta narrativa lo único que hace es contribuir a que dejemos de lado las cosas de fondo que hay que discutir en este país. Yo creo que mucha gente está en el día a día, en cómo resolver el plano individual, en el cómo atravesar el contexto estructural, macroeconómico y social, a veces complicado, y que en nada abonan al equilibrio social este tipo de narrativas, Carlos. Yo creo que en sentido estricto, cuando hacemos alusión a las expresiones políticas como son las marchas o las reuniones masivas, más allá del ejercicio que nos dota nuestra Constitución política de la libre asociación y la libre manifestación de las ideas, me parece que en términos democráticos, en contextos donde desde luego se tienen opiniones divergentes, como bien lo referías, contra el gobierno, pues es legítimo por parte de las y los ciudadanos manifestarse. Lo que me parece un poco delicado es que estas manifestaciones se adhieran a veces grupos radicales, y se adhieran también personajes que lo que hacen es montarse sobre una preocupación legítima ciudadana. Y vamos diseccionando, ¿no? Entremos en materia. Hablemos de la primera marcha en favor del INE,
que más allá de las lecturas oficialistas, que decían que eran pocos ciudadanos, fueron muchos más de lo que el oficialismo dice. Se concentraron en varias partes de México, en varias capitales del país, ciudadanos genuinos que sienten una preocupación por el tema de la evolución democrática en este país. Yo creo, Carlos, que la construcción de la democracia en México ha sido un parto dolorosísimo, ya desde la primera reforma del 77, la primera gran reforma en materia electoral que se da en este país con la famosa inclusión de los diputados de partido, pues bueno, se avanzó un poco a que las minorías estuvieran incluidas en la arenga política institucional, Carlos. Entonces, si uno revisa la historia de este país en términos democráticos, se dará cuenta que la democracia en México ha llegado por la vía electoral, Carlos. Por la vía electoral, es decir, con la posibilidad de garantizar una de las tantas condiciones que se necesitan para hablar de democracia, que es la posibilidad de que los votos sean respetados. En ese sentido, pues bueno, es genuino que varios y varias ciudadanas pues asistan a lo que se identifica como una defensa de un organismo electoral que es de larga data y que desde luego ha dado resultados en materia de garantizar transparencia y, digamos, de hacer eficiente su trabajo en relación a convertir la voluntad popular en representación. Entonces, me parece que es legítimo, pero también hay actores que contaminan esas expresiones ciudadanas. Inclusive está más que claro que hubo operación política por parte de muchos partidos, por parte de ciertas élites en este país, para montarse en ese movimiento. Y más allá de que digan que fue un movimiento que lo organizan, me parece más bien que se montan en ese movimiento. Y claro, el gobierno federal dice, no, lo organiza la derecha, lo organizan los que quieren estar en el privilegio. Lo cierto es que me parece que es una expresión genuina de muchos intelectuales de este país, de académicos, de ciudadanos, que creen que el INE ha tenido un papel relevante en la democracia de este país, en el único resquicio por el que vamos avanzando, que es la materia electoral. Pero ahí se suben actores, ¿no? Veíamos en Querétaro algunos políticos montándose al escenario a hablar y eso. No era necesario. ¿Para qué? Ya mucho daño hacían con acompañar esta expresión ciudadana, porque gracias a eso lo tildaron esta expresión. Me dirías, Carlos, bueno, pero es que la gente que está en los partidos también son ciudadanos. Bueno, pues sí, nada más que tienen un rastro social, algunos no de muy grata, digamos, referencia, y contaminan expresiones ciudadanas, ¿no, Carlos? Y digo, estamos analizando la marcha del INE, que sí, inclusive también se difundió en redes sociales mensajes de gente acomodada, increpando a sus trabajadores, acompañar a esta marcha y no sé qué. A ver, la verdad es que es increíble el grado de polarización que podemos alcanzar a través de una expresión genuina, ¿no? Y de verdad lo digo genuina porque a mí me consta que, por ejemplo, a mí me invitaban, ¿no? Que me invitó, pues es una persona que toda su vida la ha dedicado al activismo social y digamos también a la consolidación de asociaciones sociales, asociaciones civiles, y que de alguna otra forma está vinculada con grupos que siempre han creído en la democracia. Entonces, pues, esa para mí es una invitación genuina, pero no así estos otros factores. Entonces, creo, Carlos, que en este sentido la primera marcha, que es la marcha a favor del INE, pues bueno, fue contaminada. Y también está la otra parte, la contraparte del gobierno federal, primero minimizándola. No, cuando eres gobierno, gobiernas para todas y todos y ahora para todes. Entonces, que salgan a decir que es una expresión de los fifís, híjole, creo que solo contribuye a polarizar más este país, Carlos. O ayer que dijo el secretario de Gobernación que era una caricatura de marcha. Sí, que era una caricatura de marcha. O sea, Charlie, de verdad, que uno aquí en un programa de televisión a lo mejor refiere a alguna expresión pues coloquial y que desde luego pues tenemos más libertad de expresión y lógica. No es que los funcionarios no la tengan, pero me parece que también llegan al absurdo con tal de tener más foco y generar más amarillismo con sus declaraciones, ¿no? O sea, el secretario de Gobernación debería estar ocupado en atender los problemas de seguridad nacional de este país.
Y entonces creo que en ese sentido, bueno, es muy desafortunada un tipo de comentario de un funcionario de segundo nivel, de primer nivel, ¿no? Pero me refiero el 2 a nivel nacional. Pero a mí hay varias cosas que me llaman la atención. Ya hemos tocado aquí en el programa el tema de la reforma electoral, pero en un enfoque diferente. Regularmente las reformas electorales siempre eran propuestas por la oposición después de un proceso electoral. Era decir, tú ya ganaste, creo que se pueden perfeccionar las reglas o hiciste trampa, porque regularmente eso era las grandes reformas electorales, por ejemplo, la que mencionabas, donde se le da la posibilidad de tener diputados de partido a la oposición, pues se da después de la elección en donde ni siquiera el PAN le alcanzó para tener candidato a la presidencia de la República. José López Portillo no tuvo contendiente de la clásica derecha mexicana, entonces, bueno, pues algo está pasando, de tal forma que cede el poder, la posibilidad de tener diputados de partido. Después de las elecciones donde participa Andrés Manuel, hay ciertas ímpetu en reformas electorales. Por ejemplo, ¿no? Después del 2006, el uso del recurso público para la promoción de la imagen personal de los gobernantes. No sé si se acuerden o quienes nos están escuchando, que era bien común que el gobernador o el presidente municipal pusiera su cara en la entrega de una obra. De eso ya casi no nos acordamos, pero nos teníamos que chutar la imagen en aquel entonces de Armando Rivera, de Francisco Garrido, de quien fuera, cuando empezaron a ponerse de moda estas lonas, y se usó un gran uso del aparato del dinero público para las elecciones del 2006, pues eso se terminó. Y después viene una serie de reformas que vienen impulsadas desde la oposición, pero esta es una reforma que viene impulsada desde el gobierno. Fíjate que yo ahí tengo, digamos, un análisis un poco contradictorio, por no decirlo lo menos. Creo que, desde luego, cuando uno analiza las gentes y las instituciones relacionadas con el poder público, pues lo primero que hace uno es pensar mal, ¿no, Carlos? Dices, a ver, Andrés Manuel, ¿por qué propone para empezar? Cambiar las reglas. Cambiar las reglas, ¿no? ¿Por qué viene del gobierno? La primera razón, por ejemplo, la consulta de revocación de mandato. Si se iba o no se iba el presidente, ¿no? Dice, ¿cómo por qué? Y muchos intelectuales, académicos que se dicen democráticos, de verdad, para mí era, pero de lo más ridículo escucharlos criticando la revocación de mandato. Y en ese caso, por ejemplo, yo lo veo muy bien. Que digo, ¿por qué lo hace el presidente? Pues porque la oposición no lo puede hacer. O sea, no, es que es una estrategia del presidente para posicionarse, para legitimarse, para... A ver, lo cierto es que la revocación de mandato es un avance en términos democráticos, Carlos. Y entonces, sí es sospechosismo absoluto que venga desde el titular del Ejecutivo. Pero está bien, porque eso... Ahorita tenemos un presidente que tiene muchos bonos electorales y tiene un arrastre impresionante con la gente. Pero quién sabe, en 2 sexenios, como estemos, y si no tenemos otro mecanismo, digamos, no tenemos un mecanismo legal como la revocación de mandato, pues nos vamos a aguantar 6 años que destruyan el país. Me parece que es un buen instrumento la revocación de mandato, por decirte una cosa, y tocando el tema de las reformas, ¿no? O sea, yo creo que sí. Y ahora el mismo presidente también resulta que convoca una marcha, pues bueno, eso, si quieres entramos en eso, pero en realidad me parece que ya es una estrategia más de hablarle a su base y de acercarlos y no descuidarlos, de decirle, pues vamos juntos en lo que viene, porque a mí me causa extrañeza esa marcha que viene ahora con el pretexto del informe de gobierno, ¿no? Entonces, creo que más bien el presidente también se extralimita en términos constitucionales y también en términos institucionales, y creo que debería de estar ocupado en pues, resaltar las cosas que ha hecho bien, porque ha hecho cosas buenas, Carlos, y también cosas que rayan en lo absurdo político, pero que llevan por debajo una estrategia, que no sorprende, son políticos, ¿no? Pero dices, pues bueno, es necesaria una marcha por parte, que dice, entonces, 2 lecturas importantes, Carlos, yo te diría, la primera, si la marcha del INE fue tan insignificante, ¿por qué reaccionar? Eso habla del presidente, ¿no? Y 2, la segunda, ¿por qué hacerlo en un contexto del informe? Entonces, hay cierto trasfondo de carácter político que la narrativa oficial no dice, ¿no? Pero yo lo veo todavía con más reserva.
parecería ser, primero convoca la reforma y todas las reformas electorales, ¿eh? Ahora sí me eché un clavado y estuve revisando cómo es que se fueron construyendo políticamente, y una reforma se construye desde lo posible hasta lo deseable. Y entonces había muchas cosas de los 12 principales puntos que planteaba esta reforma que yo creo que si se hubieran atacado o si se hubieran abordado con la oposición se hubiera pasado. La disminución de dinero a los partidos políticos, los diputados de lista, la disminución de los regidores, quizá hasta la desaparición de los tribunales locales, quizá no los soples, pero sí los tribunales. O sea, yo creo que había muchas cosas en donde sí había un gran consenso. Pero se enfrascaron en aquello que no lo había. Yo sigo creyendo que siempre la intención fue que esto no sucediera. Y no pasara, porque de repente dicen, bueno, parecería que la marcha, más que decirle a Andrés Manuel, oye, ¿no lo queremos?, fue decirle al PRI, fíjate, o sea, parecería que la marcha fue hecha para decirle al PRI, a los diputados y a todas aquellas personas que le dan que hoy tienen un cargo de elección popular y que le dan la vuelta a su instituto político, decirle, te estoy observando. ¿La marcha de Andrés Manuel o la del INE? No, la del INE. La del INE. O sea, porque después de esa marcha, el que endurece su posición es el PRI. O sea, prácticamente dicen, bueno, pues estaban ya radicalizados MC, PAN y PRD, pero el PRI estaba jugándole a como jugó en el tema de la militarización del país, diciendo la clásica, porque está en el manual de cómo actuar en el PRI. O sea, ¿quieres apoyar una iniciativa? Sí, dile a tu oposición que apoye una tuya, que a su vez es la de él. O sea, ¿cuál es la defensa de Alejandro Moreno? No, yo no apoyé a Morena. Morena apoyó una iniciativa que presentó una diputada del PRI. Curiosamente. Curiosamente. ¿Qué decía la iniciativa? Pues prácticamente lo mismo que decía la iniciativa del presidente de la República, con otro componente. Hay ocasiones en que tienes que esperar para conocer una mentira mucho tiempo. En esta ocasión, pues fue muy rápido, ¿no? Porque dijeron, no, es que la iniciativa del PRI decía que se le tenía que dar dinero a estados y municipios para que fortalecieran sus policías y ahora sí, cuando se tuviera que retirar los militares, no hubiera este pretexto de que no estábamos preparados. Pues ya pasó y nada más le dieron 1,000 millones de pesos. O sea, no hay ese... Y en el Inter también mandan llamar al secretario de la Defensa y no va, ¿no? Entonces, esas dos cosas que aparentemente tenía diferente la iniciativa del PRI, que era dinero para estados y municipios y un proceso de rendición de cuenta del ejército a los órganos legislativos, pues simplemente ya no pasaron. Yo sí creí que era, o creo, que la marcha era un llamado de atención a los partidos para que no se fueran a vender hoy y a los integrantes de esos partidos que tienen una representación electoral. Andrés Manuel dice, bueno, vamos a una reforma secundaria. Ya lo dijo en la mañana, ¿no? Sí, está bien interesante porque ahora va contra Lorenzo Córdoba, porque ahora dice, bueno, pues vamos a hacer una reforma secundaria para casi impedir que el presidente del INE se vuelva candidato de la oposición, porque lo que parecería algo que era bueno, que es, pues Lorenzo Córdoba y este señor Ciro ya se van, pues ahora que no se vayan a ser candidatos en la oposición. Detalle, ¿no? ¿Recuerdas quién fue un consejero que después se volvió candidato de la oposición? Santiago Krill, ¿no? Ah, cierto. Recuerda que Santiago Krill inicia en ese primero o segundo camada del INE. Ajá. Y de repente... Anticife. Anticife ahora va a resultar ser candidato, 2 veces ha intentado ser, o 3 candidatos a la presidencia de la República. O sea, Andrés Manuel sí dice, bueno, pues que el INE, y yo estaría de acuerdo con él, no sirviera de trampolín político para... ahí sí se ve raro que seas candidato de un partido que... Pues, si eres árbitro, llora tú. Ahora sí, pues es como si ahorita está de moda lo del tema del Mundial, ahora resulta que uno de los árbitros se vuelve jugador de un equipo para el cual arbitrió, ¿no? Está bastante extraño, ¿no? Y lo interesante es qué cosas están pasando en el país mientras estamos en este debate. Es una inflación galopante de 20 y tantos años que no veíamos algo parecido, un dólar muy controlado, que todo el mundo dice que en el 2023 se va a soltar, y una economía que está empobreciendo a muchos de los mexicanos, en tanto estábamos arreglando algo que no estaba desarreglado, ¿no? Como aquella frase que decía mi abuela Luisa, ¿no? No molestes lo que no molesta. Entonces lo que resulta sospechoso es que algo que no molestaba se toca, y llevamos 1 mes y medio en este debate y le vamos a continuar con la marcha del 27, ¿no? Sí, una marcha que sin duda
lo primero que pretende el presidente, digo, no leo cabezas ni mentes, pero me parece que es un guiño guiño a su base, ¿no? Y que desde luego pues es también mandarle una señal a la oposición y decirle, aguas, porque en cualquier momento puedo usar yo mismo mi músculo, ¿no? Entonces, creo que, de verdad, ya demasiado era hacer los informes en el Zócalo, a una marcha. Bueno, eso es característico de los regímenes un poquito populares, por no decir populistas, ¿no? Entonces, creo yo que estamos atestiguando a una confrontación que seguramente se va a hacer más intensa en los próximos meses por la carrera presidencial, Carlos. O sea, creo que la marcha de Andrés Manuel es poco oportuna en tanto que contribuye a radicalizar un poco las posiciones. Yo en días pasados platicaba con un amigo, ¿no? Y que quiero y respeto mucho, y me decía, prefiero no ver a este compañero porque si lo veo hablamos de Andrés Manuel López Obrador. Es que es cierto, Carlos, o sea, hay ya gente que sí está muy, digamos, involucrada con una posición de a favor o en contra de la 4T. Cuando en realidad, pues son gobiernos y son gobiernos pasajeros, duran 6 años. Todos los políticos, hasta ahorita no he conocido alguno o alguna que sea diáfano en su interés por el ejercicio del poder. La mayoría, si no diría que los que yo más o menos conozco, porque no conozco muchos, pues bueno, buscan el poder, ¿no? Y a final de cuentas, los ciudadanos y las ciudadanas, yo creo que deberíamos de estar atentos al proyecto que nos convenzca para buscar que el país vaya avanzando en el cumplimiento de ciertos objetivos y metas, y desde luego, sobre todo, en buscar que seamos una sociedad con avances democráticos, con avances en términos de erradicar la desigualdad, hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que, bueno, este gobierno federal y la oposición, a veces se les olvida para qué es un gobierno. Y no creo en los santos reyes, Carlos, de verdad, pero sí creo que cuando uno tiene una responsabilidad pública, lo primero que tiene que meterse en la cabecita es dejar mejor que como recibió la institución o el espacio donde uno llega. Cuando uno llega a un espacio, lo primero que tiene que hacer es ver cuáles son sus responsabilidades y obligaciones, y después de ahí trazar una meta por los 3 o 6 años que uno va a estar en ese cargo, para, si yo recibí un espacio con estas condiciones, dejarlo mejor, ¿no? Porque esa es la función pública. Son cargos prestados, o sea, pero hay gente que se apropia, no sé, ¿qué tiene el poder, Carlos? Que al ser humano le saca lo mejorcito y lo peorcito, ¿no? Fíjate, yo, lo poquito que he aprendido en este tema de la guía desde las épocas estudiantiles es que al sistema no se le gana, el sistema pierde. Cuando dicen, bueno, está el sistema representado en este caso por Morena y está la oposición afuera. ¿Cómo compites con 8 billones de pesos? O sea, esta marcha que se organizó del INE, ¿cómo va a competir con la capacidad de movilización de un gobierno? O sea, cualquier municipio del Estado de México gobernado por Morena, cualquiera de las alcaldías, puede fácilmente, sin que sea fiscalizable, sacar 2, 3, 5, 6, 7 millones de pesos para movilizar personas. Jamás les vas a encontrar una factura donde diga camiones, ¿no? Para ese evento. Jamás les vas a encontrar una factura que diga tortas o refresco. Nada. La capacidad de movilización del gobierno para este tipo de marchas es muy grande. Yo estaba, perdón que te interrumpa, Charlie, ahorita sigues, pero me sorprendía, hablando de marchas y concentraciones, el día de ayer veía una concentración de, ¿cómo se llama?, Monreal, en la Arena México. Digo, ¿cómo le hacen para llenar esos? Digo, híjole, yo digo, vaya liderazgos, ¿no? Capacidad de convocatoria. O sea, yo digo, no sé, uno piensa, o sea, yo digo, igual alguien es muy carismático, ¿no? Pero a fuerza que hay detrás de toda esa reunión, Carlos, un mecanismo de acarreo de camiones, sí, de prebendas, de... Sí hay cierto tipo de liderazgo y a eso iba. Parecería ser que esa oposición que tú estás mencionando está de su propia naturaleza naciendo al interior de Morena. Y el primero que expone un programa diferente de nación
es Monreal. Y si tú lees o escuchas el mensaje que dio ahora en la Arena México, más allá de cómo sacó 10,000 personas, cómo llenó y qué es lo que significa, porque dice, el proyecto de nación es la reconciliación nacional, que es totalmente en contra de lo que dijo o de lo que está haciendo López Obrador. López Obrador. Y la oposición. Y la oposición. Justo lo que estoy diciendo, ¿no? Y es que es de verdad. Entonces parecería ser que viene el primer cisma, que si tú lo ves en las encuestas, pues 12, 15, 11 puntos sí tiene Monreal. Sí tiene Monreal. Si tú le sumas el discurso también que se está polarizando mucho de este señor del PT, Gerardo Fernández Noroña, que tiene 6 o 7 puntos, y que de la coalición que está anticipándose para el 2024, que es Verde, PT y Morena, PT saca su propia propuesta para ser incluida en la encuesta. El Verde no. El Verde parecería decir, yo no tengo candidato, me espero a que salgan los de Morena. El que sale ya los que salen con un discurso diferente al del compañero presidente, como le dicen, en un término así muy Noroña. muy de izquierda, es tanto Noroña como Monreal. ¿Qué pasaría si una tercera corcholata se pronuncia por un proyecto diferente? Entonces ya estarías viendo el proyecto de Morena cuasi partido. Imagínate que el empeño de que sea Claudia se concreta y que el canciller decide no participar. Y entonces ya tendrías prácticamente 3 de 4 con un discurso diferente al de Andrés Manuel. Entonces, la posibilidad de que gane o pierda la presidencia de la República ya no solamente que gane su partido, sino que ganen sus ideas. Y entonces ahí quedó el tema de la cuarta transformación, aunque quedara uno de ellos, pero que no abanderara lo que el presidente ha estado comentando, ¿no? Fíjate que yo difiero, Charlie, perdón que te interrumpa, pero me parece que al presidente no se le va a ir la elección, ni sus ideas ni la 4T se va a ir, aunque se empeñen en que sea Claudia, que es casi seguro que va a ser la candidata de Morena, por lo que se ve, digamos, en términos políticos, pero creo que la van a ganar. La oposición se va a aglutinar y va a hacer un esfuerzo, pero me parece que no le va a alcanzar, Carlos. O sea, pueden pasar cosas. En política nada está dicho y en política nada es cierto, digámoslo. Yo creo que por eso es política, porque tiene un grado enorme de incertidumbre, pero parece indicar todo que va a ser Claudia y que seguramente sería la primera presidenta de este país. Y creo yo, más bien, que estas posibilidades de aglutinar una tercera vía, digámoslo por así decir, como le llaman los teóricos, pues lo que va a hacer es capitalizar a ciertos actores como Monreal, como otros que seguramente se irán sumando, que estarán en el inter, ¿no? Es decir, la reconciliación. Y entonces, qué bueno que existen esas posturas, porque de lo contrario estaríamos asumiendo que sí sería un país demasiado polarizado, por decirlo así, en los extremos, ¿no? Entonces, creo yo, Charlie, que sí es buena la lectura, pero no creo que les alcance para ponerle un susto. A lo mejor gana con un 5%, ponle de diferencia, ¿no? Veía algunas encuestas el día de hoy en la mañana y decía, bueno, pues sí, o sea, llega al 45 la preferencia esa Morena, 45. Si uno sabe sumar, para llegar a 100 faltan 65, ¿no? Entonces, digo, 55. Ya sé que no sé sumar, ya está dicho. Entonces, 55. Dice, no menos 65. No menos 65. Entonces, creo que va por ahí, Carlos. Yo veo que está el ambiente complicado, porque la naturaleza del poder, como tú bien lo mencionabas, tiende a dividirse. Si tuvieran una oposición más fuerte enfrente, tenderían a unirse, pero es precisamente la debilidad de la oposición la que hace que cuando no tienes un enemigo enfrente, te empiezas a dividir adentro. Pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Pero continúan con nosotros, vamos a un corte y regresamos con el tema de las marchas. Regresamos. Continuamos en su programa En Voz Alta. Poco antes de irnos al corte comentábamos de la importancia o la característica o el análisis de las marchas, tanto la que nos dijo a todos los mexicanos y queretanos que el INE no se toca. Yo sigo insistiendo que no se tocaba, ¿no? También yo creo que fue un poco la 4T víctima de su propia estrategia, ¿no?
Ya cuando ves de fondo la reforma, pues prácticamente lo que tocaba era la forma de la elección de los consejeros. Que eso podría o no agradar, pero el presidente estaba renunciando a un privilegio que, digamos que metaconstitucionalmente tenía, que era tratar de impulsar a sus consejeros como lo ha hecho los presidentes en el pasado, ¿no? Pero dijeron, el INE no se toca y la gente se fue con ese sentido. Yo, sobre todo, he platicado con jóvenes y sí realmente creían que el INE iba a desaparecer y que eso iba a dar lugar a una reelección y que Andrés Manuel se quería quedar. Y la realidad es que ahora la desinformación que tradicionalmente viene desde los aparatos gubernamentales, pues ahora fue al revés. Y ahora, de lo que yo conozco, Arturo, salvo que tú me digas lo contrario, dicen, ¿para qué es la marcha del 27 de noviembre? Vuelve a lo mismo, ¿no? Y es como cuando una idea sale en cueros, decía uno de mis maestros, ¿no? Cuando la idea no es clara, cuando sale, todo el mundo la viste como lo mejor le parece, ¿no? Entonces yo he escuchado ya muchos comentarios que dicen, bueno, es que es para defender el tema del informe, es que es en contra de la marcha del INE, es decir, que el INE sí se toque y que la reforma va, es que es en apoyo a Andrés Manuel. Y entonces cada quien va a ver una marcha con un análisis diferente. Por ejemplo, comentamos el tema de Monreal, ¿no? Monreal dice, pues yo no voy a estar, güey, ¿no? O sea, yo no voy a la marcha, la clásica, ¿no? Como aquella ocasión que Francisco José Paoli Bolio, en el tema del Fobaproa, dijo, ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Y en el momento de la votación se fue al baño y pasó a la historia como el diputado que por su ausencia logró que el Fobaproa se aprobara, ¿no? Así está Monreal, dice, pues yo tengo un evento en Europa de unos partidos políticos y tengo que estar. Pues luego le corrige la plana a Nacho Mier, que es el coordinador de los diputados de Morena, y dice, bueno, yo teniendo aquello, yo sí me voy a quedar. Entonces todo el mundo empieza a marcar o a darle una simbología especial a si vas a ir o no vas a ir. Y yo te preguntaría, Arturo, ¿vas a ir a la marcha? Desde luego que no. No voy a ir a la marcha. Me parece, y me voy a ir por un análisis un poco, aunque no es mi disciplina, sociológico de la marcha. Y si no vas a ir, ¿por qué no vas a ir, no? Allá voy. Y yo diría, no voy a la marcha porque me parece que es una acción encuadrada en un objetivo político cuyo propósito, al final de cuentas, es mover emociones. O sea, es hablarle a un público, hablarle a la base social de la 4T y reforzar, digamos, esta polarización que se está viviendo. Me parece que si nos vamos al aspecto sociológico de lo que está pasando con el ejercicio del poder en este país, nos damos cuenta que, bueno, tenemos una clase política que tonta no es, a lo mejor inculta, a lo mejor inconsciente, pero tonta no es. Está entendiendo cómo empezamos, está entendiendo a ver cómo empezamos a funcionar los mexicanos y las mexicanas. Creo que lo que está en el fondo es una acción que motiva el estado de ánimo de las y los mexicanos. Es decir, contribuye al desbordamiento de las pasiones, Carlos. Si nosotros hiciéramos un análisis filosófico del momento histórico de la humanidad, dicen algunos posmodernos, llámese de Simone de Beauvoir, de Foucault para acá, gente que más o menos entiende del paso de la existencia del ser humano por la Tierra, que estamos atestiguando a una época donde el individuo ya no se mueve por la razón, sino por la emoción. Y en ese sentido, a diferencia de la modernidad, Carlos, donde, por ejemplo, en la época moderna de la humanidad, pues veníamos siguiendo unas narrativas y unos relatos que eran permanentes, donde el individuo encontraba su sentido existencial a partir de narrativas, como por ejemplo orden y progreso, ¿no? Es la base, orden y progreso. O sea, ordenado, estudioso y llegarás al progreso, ¿no? La clásica trayectoria hacia el sueño americano. Naces, trabajas, estudias y eres feliz. La meritocracia. La meritocracia, que es una mentira en este país. Entonces, eran narrativas que la gente creía. Actualmente, la posmodernidad se caracteriza
por la inestabilidad de esas narrativas. Y mientras que en la época de la modernidad el sentido de la razón era fundamental, en la posmodernidad la emoción prima. Y los políticos están entendiendo esto. Y están entendiendo que tenemos nuevas generaciones que enfrentan o enfrentamos un grado muy elevado de incertidumbre, ya no solo en el plano laboral, porque eso está de entrada, ¿no? Ya nadie tiene asegurado su trabajo, no, ya en el plano existencial. Las enfermedades mentales están a la orden del día, ya no tienes certeza en muchas cosas. Eso de la meritocracia, donde estudiabas y trabajabas y te levantabas a las 5:30 y te dormías a las 12:30, muchos lo hacemos y está difícil sostenerse. Entonces, me parece que es un tema que es síntoma de la sociedad actual, posmoderna, mover las emociones. Y el presidente lo sabe leer muy bien. El presidente, Carlos, es un experto en comunicación política. O sea, el señor lleva la discusión pública de este país, nos guste o no, lleva la discusión pública. Y lo hace, y digo, tendrá buenos asesores, seguramente, sabiendo cómo llegarle a la gente, o sea, sabiendo qué puntos tocar, qué narrativas. Por eso es que pasa lo que acabas de decir. Nadie sabe a qué va la marcha, si a defender a Andrés Manuel, si por el informe. ¿Por qué? Pues porque lo que se trata es de mover otra emoción mucho más profunda, ¿no? Que es el sentido de rechazo hacia los fifís, hacia donde no te identificas. ¿Por qué el presidente critica a la marcha del INE diciendo, es que los que fueron a la marcha están a favor de los privilegios? Óigame, señor, pues no, o sea, hay gente que sí creemos en la democracia como una vía civilizada e institucional de organizarnos en sociedad, ¿no? Pero entonces, ese mensaje, el uso inclusive de ciertas palabras, tienen como propósito llegar a mover las emociones. Y esa es la característica de la posmodernidad. Por eso las redes sociales, mira, Carlos, funcionan de maravilla. Porque las redes sociales y los smartphones nos ayudan bastante a mover las emociones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los celulares son planitos? ¿Te has preguntado por qué ya no tienen botones las cosas? Pues porque ya es una posibilidad de adherirnos de manera más fácil a los aparatos y la tecnología. Entonces, creo que pues, en ese sentido yo me voy a este análisis un poco más sociológico y filosófico de decir, pues estos actos y digamos que la política ahora está considerando y sabe leer muy bien las características sociales de las y los mexicanos, ¿no? Entonces, yo no voy a ir a la marcha, desde luego. Yo creo que si me preguntas si me defino pro AMLO, no, yo no soy ni pro AMLO ni en contra de AMLO. Yo soy un ciudadano, un académico que desde luego voté por la 4T, voté por Andrés Manuel. Es más, en la revocación de mandato ejercí mi derecho y que se quedara el presidente y eso. Pero, sin embargo, soy muy crítico de este tipo de acciones porque me parece que no abonan. O sea, yo creo que este país, desafortunadamente, hemos dejado de creer en cosas y es otro síntoma de la posmodernidad. Tú fuiste estudiante, fuiste formado en un partido político, Carlos, que te daba sentido existencial el creer en una idea. Y precisamente nos falta, a la sociedad actual, nos falta enamorarnos y seducirnos de las ideas. Y ahora nos dejamos llevar por las emociones, que es lo más sencillo para vivir, ¿no? Y las emociones son efímeras. Bueno, salvo el amor que lleva una intensidad propia, pero deberíamos de enamorarnos de las ideas, ¿no? Creo yo que este tipo de actos de carácter político, lo único que hacen es construir eso. Por eso yo no iría a la marcha. Es de que ahorita que lo estás mencionando, yo siempre tenía la duda de qué está leyendo Andrés Manuel. Porque me queda... ¿Qué manual? Sí, o sea, me queda claro que Andrés Manuel es una persona que sí lee. Y ya encontré que está leyendo. Y se las voy a recomendar, ¿no? Y ahorita voy a hacer mi comentario sobre porque parece ser que cada vez que le avanzo en una página de este libro, parece que lo estoy leyendo junto con el presidente de la República. ¿Qué libro? Cuenta. Se llama La tiranía del mérito. ¿De quién es? No recuerdo el autor, pero fue el Premio Nacional de Asturias de Ciencias Sociales. Y es toda una teoría sobre el tema de la meritocracia. Y fíjate cómo lo voy a ir relacionando con el tema de la marcha. Prácticamente este autor sostiene que la gran mentira del sistema, que leemos porque a veces hemos participado en eso, diciéndolo a los estudiantes, a las personas, es que si te esfuerzas,
si logras hacer lo que el sistema Te pide. dice, si trabajas, si lo haces con ímpetu, vas a tener éxito en esta vida. Pero no está sucediendo. Y entonces la gente se esfuerza y no está pasando lo que la teoría dice que debería de pasar, que es que te fuera bien. Entonces este autor lo que dice es lo que está diciendo Andrés Manuel. Dice, hay dos tipos de sociedades en donde hay una sociedad en donde la aristocracia garantizaba que la gente tuviera éxito por el lugar en donde nació y los pobres no tenían movilidad de tal forma que no podían acceder a este nivel de vida. Entonces los pobres, aunque quisieran, no podían subir, porque acá estaba topado por otro tipo de reglas. En este tema de meritocracia, dice, si haces lo que tienes que hacer, subes. Pero entonces si no subes es porque es tu culpa. Y entonces el autor acuña un sentimiento que yo creo que Andrés Manuel está explotando de una forma magistral, que se llama la estima social. Si tienes baja estima social porque entonces eres lo que eres porque no te esforzaste. Y entonces el que es porque se lo merece, y entonces es mejor que tú. Y eso no es cierto. Entonces lo que le dice Andrés Manuel a la gente es, hay una clase privilegiada que está ahí porque el sistema está trucado. Y hay una clase que no es privilegiada, que está ahí porque le han estado haciendo trampa toda la vida. Y entonces no eres pobre o eres poco afortunado o no has tenido éxito, no porque no te hayas esforzado, sino porque te han estado engañando. ¿Y quién te ha estado engañando? Ellos. Los fifís. Los fifís. Y entonces explota esa baja autoestima social y le dice a la gente, tú estás en esa posición, pero no es tu culpa, es culpa del sistema. Y entonces creo que este gran resumen de este libro, y tiene otras tantas tesis ahí que aborda, me parece que le ayuda a los políticos de esta posmodernidad a construir un discurso que ni siquiera tiene que ver con la solución real de los problemas. Te voy a confesar, y lo voy a confesar aquí al público, un gusto culposo. Me fui al meeting de Gerardo Fernández Noroña, donde lo ungen como candidato o precandidato, o le dieron el cargo de coordinador nacional de afiliación, así como ahora ahí en el que en Morena un precargo antes de que seas candidato de la defensa de la 4T, acá. Y nada más fui a la Ciudad de México para escuchar el discurso de alguien que pretende ser de una izquierda radical. Y es íntegramente el discurso de tú eres pobre no porque no te esfuerces, sino porque el sistema no te lo permite. No es tu culpa, es culpa de los otros. Y a los otros ni siquiera les pone nombres. ¿Cuáles son los otros? Todos los que no coincidan conmigo. Y entonces esto no es casual. No es casual. Tú sabes que yo me formé en un partido político, y en un partido político que en aquel entonces funcionaba, te hacían ser amante de las ideas. ¿Sí? Pero aquí ahorita juegan con el sentimiento de las personas. ¿La frustración? La frustración. Pero aparte, o sea, es el primero o los primeros políticos que te dicen lo que te está pasando no es tu culpa. Imagínate que ahorita nosotros tuviéramos una manifestación, tú y yo ahorita le dijéramos a la gente, oye, fíjate que si no has alcanzado el éxito, no es tu culpa, es porque estás trabajando en un sistema que está trucado. ¿Y le estaremos diciendo una verdad o una mentira, Carlos? Yo creo que le estamos diciendo la verdad. Sí, yo creo que le estamos diciendo la verdad. El sistema tiene trucos. Claro. ¿Sí? Y este libro te dice cuáles son esos trucos. Tampoco te dice cómo salirte de ellos, ¿no? Pero de que te los describe, te los describe. A quien nos esté escuchando y diga, oye, yo tengo tantos millones de pesos y me los gané con mi esfuerzo, eso permítame decirles que es poco razonable. Que tiene que ver con una serie de circunstancias que muchos le llaman suerte y que muchas veces no tienen nada que ver con el esfuerzo. Pero esta teoría, que es muy sociológica, por primera vez encuentra una repercusión en la política en México. Sin embargo, aquí el peligro, insisto, es que no le estamos diciendo a las personas cómo cambiar ese sistema. Entonces, lo que no he escuchado en los políticos es, sí, el sistema está trucado. Los pobres son pobres no solamente porque no se esfuercen, y los que tienen éxito se esfuerzan, sí, pero tienen ciertas condiciones que les garantizan ese tipo de éxito.
cómo mejoramos el sistema desde el gobierno, es donde no he escuchado una sola propuesta. Yo te diría, yo creo que hay algo certero en este gobierno y creo que son de las cosas que yo aplaudo del gobierno de López Obrador, que tiene que ver con la posibilidad de mínimo buscar que los más necesitados tengan alguna opción de sobrevivencia, Carlos. Yo sé que tú tienes una opinión distinta, ¿no? Lo veíamos con el caso del subsidio de la gasolina, que ha sido un hit en redes, ya vi, pero el tema ahí, Carlos, es que en realidad tenemos condiciones de desigualdad social muy fuertes en este país, que los que estamos en este recinto a veces no somos conscientes de eso. O sea, la gente se la ve dura, Carlos, a veces para llegar a la semana, para llegar a fin de mes y está cañón. Entonces, yo creo que ha sido un acierto. Tienes razón, estamos creando un sistema paternalista de proveer sin enseñarles a buscar cómo salir de las trampas del sistema. Pero, Carlos, necesitamos una aspirina. O sea, sí o sí necesitamos una aspirina, porque si no, creo que la situación social puede crisparse mucho. Entonces, coincido contigo, o sea, y con este autor, desde luego, creo que lee muy bien el tema y que desde luego hay muchos filósofos modernos que nos dan cuenta de lo que está viviendo no solo México, ¿no? O sea, yo creo que hasta en países con otras condiciones, la posmodernidad ha sabido llegar a ese sentido, a las emociones, ¿no? Te lo pone con un ejemplo muy clásico ahorita que estamos en el ambiente mundialista, ¿no? ¿Quién gana más? ¿O quién aparente tener más éxito, ¿no? ¿Uno de los jugadores estrella del mundial o la científica que descubrió la vacuna contra el COVID-19? Por ejemplo, ¿no? ¿O quién gana más? ¿Un jugador de la selección nacional o un docente universitario? Entonces parecería, cuando tú le dices al docente universitario, oye, ganas 15, 20 mil pesos, lo cual no garantiza un éxito económico, contra 2 o 3 millones de pesos que puede ganar un jugador de fútbol, ¿cómo le dices? Entonces, ¿el jugador de fútbol se esforzó más? Y no, lo que se sostiene en la teoría sociológica es que es la sociedad de mercado la que privilegia ciertas actividades y las privilegia con dinero, versus otras actividades que privilegia con menos dinero. Entonces, pero nadie está hablando en términos políticos de cómo podemos ir evolucionando y cambiando esa sociedad de mercado que privilegia que haya ricos y pobres y esa desigualdad con actividades que necesariamente, y digo necesariamente, no son necesarias para la sociedad, como los futbolistas también premiados de alto rendimiento versus un profesor universitario. ¿Sí? Pero son cosas que a veces quizá a la sociedad no le interesa escuchar. O sea, ¿qué es lo que quiere ver? Pues quiere ver el fútbol y quiere ver a su... Y si tú pones una clase en ese momento, dices, oye, pues entonces al profesor universitario le pagamos 2 millones de pesos, pues tampoco aguantaría el sistema pagar eso, ¿no? Y entonces ahí viene todo un debate en el que deberíamos de estar involucrados, cómo cambiar este tema de la desigualdad en la sociedad, cómo mejorar la estima social, porque esos que les has dicho que son pobres porque no se esfuerzan, versus los ricos que dices, entonces ellos sí se esfuerzan y ellos merecen lo que se han ganado. Entonces yo no merezco nada y entonces tengo baja autoestima social y entonces voy a este tipo de marchas. ¿Sí? Sí, yo creo que a final de cuentas lo que nos toca a las y los ciudadanos es hacer un poco más responsables. Y está difícil, ¿no? O sea, está difícil porque la vida va muy rápida. La tecnología nos obliga a vivir demasiado rápido y nos deja poco tiempo para el reposo de las ideas, poco tiempo para relajarnos y pensar lo que estamos viviendo, para pensar lo que estamos viendo en la televisión, lo que estamos viendo en las redes sociales y de repente nos dejamos llevar por ese tren de pasiones desbordadas y que desde luego a veces a muchas personas les da sentido existencial, ¿no? Y ya ni te digo todo lo que hay detrás, toda la maquinaria tecnológica, inclusive hasta la inteligencia artificial que hay de todo lo que se está moviendo. Entonces, creo yo que la marcha, a final de cuentas, es una expresión respetable, pero también en el fondo es esto, ¿no? Un síntoma de la sociedad que estamos viviendo y que lo están sabiendo aprovechar y ahora el presidente sabiéndolo capitalizar para su objetivo político.
Y algo bueno, ya por último, en el tema de las marchas, es que pues por fin salimos del like, del me gusta, del estoy de acuerdo, que es que es nada más darle un clic en el teléfono, así la movilización real de pararme de mi lugar, asistir a una marcha por algo que yo creo, sea cierto o no, es lo que la gente cree. O Bueno, por pues, una torta y un refresco también, ¿no? O por una torta de refresco, o por qué no me bajen de un programa social, ¿no? Ándale. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Nos vemos en su próximo programa, la siguiente semana, de En Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.